Bien, ya estamos en domain.com. Simplemente vamos a elegir el dominio que vamos a utilizar o vamos a comprar, en este caso, para la web que queramos hacer. Simplemente aquí vamos a buscarlo. En mi caso va a ser Scroll Up Titans, que es la página web de la comunidad de Discord que tenemos para emprendedores y diseñadores web, donde ofrecemos cursos y material para emprendedores, así como libros, plugins, cosas exclusivas. Y también queremos tener la página web, ¿por qué no? Así que voy a escribir aquí lo que deseo comprar. Lo escribo y le doy a search para ver si está disponible para comprar o alguien ya lo ha comprado. En este caso me dice que scrolluptitans.net está disponible por 15 dólares por año. Podemos añadirlo al carrito, pero podemos explorar otras opciones. Por ejemplo, el .org nos sale a 10 dólares. El .store, que sería para un e-commerce, nos saldría por 2 dólares. El .info es bastante baratito. El primer año nos hacen un 80% de descuento y podemos comprarlo por 4 dólares. Esto depende de lo que te interese. Y aquí tenemos un montón de .blog, .live y aquí tenemos pues los precios. Domain.com tiene una amplia variedad de precios. Aunque podamos comprar dominios a través de un host, como por ejemplo Hostinger o Vana Hosting, que es lo que utilizamos nosotros en este caso. A veces los hosting vienen un poco limitados por .com, .es y poco más. En domain.com podemos encontrar .infos, .co, .us, .online, etc. Y estos dominios pues suelen salir más baratos. Yo por ejemplo voy a comprar el .online, voy a añadirlo al carrito. Aquí lo tenemos. Podemos comprarlo por 2 años, que nos saldría por 16 dólares. O comprarlo por un año y renovarlo cada año. Es decir, cada año tendremos que entrar en esta página web, nos avisarán por correo y renovaremos otro año si nos interesa. Aquí tenemos la privacidad y la protección, que si la vamos a quitar, ¿sí? Quitar del carrito, porque esto lo vamos a hacer nosotros. No necesitamos pagar de más porque todo esto lo voy a enseñar yo y lo vais a hacer vosotros. Por lo tanto nos sale por 3 euros este dominio. Le damos a continuar. Aquí nos aparece una venta cruzada de si queremos tener nuestro propio correo electrónico. Y dejadme deciros que nos cobran desde 3 dólares al mes por tener nuestro propio correo electrónico. Y dejadme deciros que esto lo vamos a hacer gratis. Y os voy a enseñar también cómo en las siguientes lecciones. Por lo tanto, no vamos a añadir nada de esto al carrito. Solamente vamos a comprar el dominio. Por lo tanto, le damos a Proceed to Billing. Y ahora por ley nos pide poner nuestros datos, ya que vamos a hacer un registro en el Whois. El Whois es una página donde podemos ver quién es el propietario de una web y esto nos lo exigen por ley. Por lo tanto, vamos a completar aquí nuestros datos. Cuando hemos rellenado los datos, nos aparece el VAT, que es el impuesto americano. Justo aquí debajo tenemos que aceptar esta condición, que simplemente que es que va a compartir nuestros datos pues con, por ejemplo, lo que os he comentado del Whois. Nos tienen que tener fichados para saber quién ha comprado un dominio y tener un registro del propietario de este dominio, en este caso, por temas legales. Simplemente lo marcamos porque no vamos a hacer nada malo, ni ninguna actividad delictiva, ¿verdad que no? Así que simplemente seleccionaremos nuestro método de pago. Y aquí abajo del todo, pues el uso que le vamos a dar a esta página web, si es individual, empresa o de caridad. Cuando tenemos hecho esto, le damos a comprar ahora. Cuando ya hemos completado el pago, nos aparece este panel. Esperemos un momentito a que aparezca el control panel. Cuando vamos al control panel nos van a hacer unas preguntitas, las respondemos. Cuando ya hemos rellenado esta encuesta, ya podemos darle a acabado. Y aquí tenemos lo siguiente. Lo primero de todo va a ser validar este dominio. Entonces vamos a entrar en la cuenta de correo donde hemos registrado con domain.com y vamos a validarlo. He entrado a mi correo y estoy validando con un enlace que me han enviado. Me aseguro de que la información esté correcta y verificamos la información. La información de contacto ha sido verificada. Simplemente para que puedan ponerse en contacto con nosotros para renovar el dominio en este caso. O cualquier problema que tengamos que nos puedan notificar cualquier cosa. Y aquí tenemos estas opciones. Tenemos el auto-renew, esto va a hacer que automáticamente cuando caduque nos lo vayan cobrando año a año. Yo quiero gestionarlo manualmente, así que lo voy a desactivar. El nombre del dominio, hemos comprado un .com al final. Ahora mismo ya tenemos un dominio en nuestra propiedad. Eres propietario o propietaria de un dominio. Pero esto no hace que la página web aparezca por arte de magia. Por lo tanto, en la siguiente lección te voy a enseñar a comprar un host. Un host es el lugar
es la casita donde pondrá la dirección del dominio que hemos comprado. Y cuando la gente busque nuestra dirección, entrará en nuestra casita. Y nuestra casita es nuestra página web. Un host no es ni más ni menos que un servidor donde hay una estructura de carpetas. Y en una de esas carpetas irá alojada todo el código de nuestra página web que podrán ver al teclear nuestro dominio. Lo veremos en la siguiente lección.